Los demócratas dicen, no, no los llames animales, no son humanos, son animales. Donald Trump, sí, el republicano anticomunista, vuelve a arremeter contra los migrantes indocumentados, generalizando a todos por el asesinato de una estudiante de enfermería en Georgia, un caso que ha causado gran revuelo en el país. El acusado es un venezolano que entró irregularmente. Siguen las denuncias por migrantes venezolanos detenidos con órdenes de deportación en un limbo, y aquí te traigo testimonio al respecto. Además, un giro sorpresivo en las tasas de entradas de venezolanos a Estados Unidos por la frontera sur con México. Ricardo lo dice migrando. ¿Qué tal amigos? Yo soy Ricardo Lo Dice, periodista venezolano radicado en Washington, D.C., la capital de los Estados Unidos, y bienvenidos a este episodio número 21 de Ricardo Lo Dice Migrando, tu podcast de migración confiable con foco en venezolanos en Estados Unidos. Si quieres informarte más de lo que te acabo de decir al inicio, y además les traigo información importante sobre la extensión de lapsos de vigencia de permisos de trabajo para quienes tengan un proceso de asilo pendiente, quédate hasta el final de este episodio. Pero antes suscríbete y activa la campanita y dale me gusta. Eso te quita de 2 a 3 segundos y me ayuda enormemente a que YouTube recomiende este contenido a otros usuarios que les pueda ser útil, y así crecemos esta comunidad. La estudiante de enfermería de 22 años en Georgia, que fue bárbaramente asesinada por un extranjero ilegal, un animal. Los demócratas dicen, no, no los llames animales, no son humanos, son animales. Bien, como usted lo escuchó, el expresidente llamó a los inmigrantes indocumentados animales, basado en un caso. Un presunto criminal de origen venezolano, por este caso, se generalizó a todos los inmigrantes. Donald Trump generalizó a todos los inmigrantes indocumentados. Lo paradójico es que ese gentilicio, los venezolanos, han llegado a Estados Unidos en los últimos años en cantidades sin precedentes. Pero esto se debe a la crisis humanitaria, económica, política y social que ha causado la dictadura comunista de Nicolás Maduro en Venezuela. Pero los republicanos los han tildado de invasores y criminales. Donald Trump ha ido más allá y en general, sobre todo los inmigrantes indocumentados o que entran por la frontera sur, ha dicho que son criminales y personas que han liberado de sanatorios mentales en América del Sur. La gente está viniendo de prisiones, de instituciones mentales. Nunca habíamos visto algo así. Ellos están enviando prisioneros, asesinos, traficantes de drogas, enfermos mentales, terroristas. Esto de los supuestos migrantes que han sido liberados de estos sanatorios mentales en Sudamérica no ha sido verificado, no ha podido ser confirmado por ningún medio o verificador de hechos. Su campaña no ha dado sustento alguno, mucho menos el mismo Donald Trump. Lo que sí les puedo asegurar con datos en mano, sin pasiones, con datos duros y de un mismo instituto libertario, no estoy hablando de estadísticas que vengan de los demócratas, todo lo contrario. Es que las tasas de crímenes en general dentro de Estados Unidos, particularmente con un estudio hecho en Texas, pero que refleja una tendencia nacional, son más altas por parte de los estadounidenses que los migrantes indocumentados. Y es lógico pensarlo. Si la mayoría viene a buscar una mejor vida y a trabajar para ayudar a su gente en Venezuela o en otros países, entonces no tiene sentido en meterse en líos, ¿no? Ni mucho menos con la ley. En pantalla vemos un artículo publicado en febrero de 2024 por el Cato Institute, que es un think tank libertario ubicado aquí en Washington, D.C., de autoría de Alexander Naurastad, quien es analista de este instituto en el área de políticas migratorias. El título dice así, cito, los inmigrantes ilegales tienen una baja tasa de condenas por homicidio, dejando las cosas claras sobre los delitos de inmigrantes ilegales. Ese es el título de este artículo como tal. Y cito, he escrito una serie de artículos sobre delitos de inmigrantes ilegales en Texas basados en datos del Departamento de Seguridad Pública de Texas, DPS. Mi investigación apareció en la portada del New York Times, en artículos del Washington Post y en revistas académicas. A finales de 2022, el Centro de Estudios de Inmigración, CIS, publicó un informe alegando que mis documentos no detectaron a delincuentes inmigrantes ilegales que fueron identificados en prisión por el Departamento de Justicia Penal de Texas, lo que resultó en una tasa de condenas penales inexactamente baja para inmigrantes ilegales. Después de realizar numerosas solicitudes, dice el autor, de datos adicionales del DPS, analizar los datos y comunicarse con uno de los autores del estudio del CIS, ahora está claro que los inmigrantes ilegales tienen una tasa de condenas por homicidio más bajas en Texas, dice.
Y continúa, la tasa de condenas por homicidio para inmigrantes ilegales fue de 2,4 por cada 100.000 inmigrantes ilegales en 2015, que es inferior a la tasa de condenas por homicidio de 2,8 por cada 100.000 para los estadounidenses nativos. Los inmigrantes legales todavía tienen la tasa más baja de condenas por homicidio. Estamos hablando de 1,1 por cada 100.000 inmigrantes legales, reseña. Esas tasas son similares en todos los años para los que hay datos disponibles. Es importante aclarar las estadísticas sobre la inmigración ilegal y los homicidios, dice, pero no lo es todo. No puede serlo cuando se trata de homicidio o de cualquier delito grave. El reciente arresto de José Antonio Ibarra por el asesinato de Laken Riley, en el que estábamos hablando en Georgia, un estudiante de la Universidad de Georgia, es un brutal recordatorio de que las estadísticas solo pueden informar en términos generales. No pueden decirnos muchos casos individuales. Ibarra cruzó la frontera ilegalmente, dice él, y tuvo la libertad condicional, afirma, y continúa. Pocas personas son asesinas y estadísticamente los inmigrantes ilegales tienen menos probabilidades de ser asesinos. Aún así, algunos inmigrantes ilegales, comenta, cometen homicidios y ese hecho estadístico no es ningún consuelo para las víctimas y sus familias, dice. Más importante aún, nadie debería esperar que las estadísticas tranquilicen a las personas afectadas por delitos violentos. Los asesinos deben ser arrestados, juzgados, condenados y castigados con todo el peso de la ley, independientemente de su estatus migratorio. Al mismo tiempo, debemos entender que una mayor aplicación de las leyes de inmigración no reducirá las tasas de homicidio, dice el investigador. Pero, ¿por qué el estudio de este investigador se enfoca en Texas? Pues porque solo Texas mantienen datos sobre estatus migratorios de las personas condenadas y arrestadas por delitos específicos. Esto es importante tenerlo en cuenta. Naurasted afirma que los datos que recibió de otros estados eran similares, pero solo el DPS de Texas era específico en este particular, así que es una proyección. Es clave hacer la aclaratoria que quien quebrante la ley, sea estadounidense o migrante, de cualquier nacionalidad, del país que sea, debe enfrentar la ley, y esta es mi posición al respecto, la comparto comparto la opinión del autor, pero generar matrices de opinión sobre la base del odio generalizado a poblaciones vulnerables que huyen de regímenes comunistas de extrema izquierda, como por ejemplo el caso de Venezuela, no es la vía. Por cierto, lo que digo que vienen a trabajar y aportar a la economía de este país está también sustentado, no lo digo yo. Leamos parte del reporte que publicó recientemente la Oficina del Contralor o la Contraloría de la Ciudad de Nueva York. Esto fue en enero de 2024. Este reporte oficial se llama Hechos, no miedo. Cómo dar la bienvenida a los inmigrantes beneficia a la ciudad de Nueva York. Y los primeros hechos que menciona este reporte, y vamos a hacer una lectura de algunas partes, si usted lo quiere leer, yo lo voy a dejar en la descripción. Los inmigrantes benefician a nuestra economía independientemente de su estatus, dice, como trabajadores, empresarios, contribuyentes y consumidores. Son más propensos a crear empleos al iniciar un negocio y contribuyen con miles de millones de dólares a nuestra economía de Nueva York en poder de compra e ingresos fiscales, dice el documento. Y continúa con lo siguiente. En 2021, los inmigrantes neoyorquinos pagaron 61.000 millones de dólares en impuestos y constituyeron 131.000 millones de dólares en poder de compra. Cuando la ciudad de Nueva York enfrentó el abandono y la crisis fiscal de la década de 1970, una fuerte ola de inmigración contribuyó a la seguridad pública, aumentó la población de la ciudad y aumentó los ingresos públicos. Dar la bienvenida a los solicitantes de asilo es un neto positivo para la economía, dicen. Estimaciones conservadoras han encontrado que una reducción del 10% en los solicitantes de asilo, están hablando de un 10%, en un año, sería una pérdida de 8.9 mil millones de dólares para la economía de los Estados Unidos y más de 1.5 mil millones de dólares en ingresos fiscales perdidos durante 5 años. Los inmigrantes indocumentados, continúa el documento, apoyan el crecimiento económico, pagan impuestos y mantienen nuestra ciudad y economía en funcionamiento como trabajadores esenciales. Aunque no son elegibles para Seguro Social, Medicaid y la mayoría de los beneficios públicos, ayudan a sostener estos programas de derecho vital al contribuir con miles de millones de dólares al Seguro Social y miles de millones más en impuestos locales, estatales y federales.
En 2021, los inmigrantes indocumentados contribuyeron con 30.8 mil millones de dólares en impuestos totales a nivel nacional, incluyendo 18.6 mil millones de dólares en impuestos federales sobre la renta y 12.2 mil millones de dólares en impuestos estatales y locales. Datos duros, señores. Insistimos para los que se están incorporando ahora. Estos son datos de la Contraloría o el Contralor de la ciudad de Nueva York. El documento también dice que en el estado de Nueva York, en general el estado como tal, porque una cosa es la ciudad y otra es el estado, los inmigrantes indocumentados pagaron 3 mil millones de dólares en impuestos. Los inmigrantes indocumentados representan aproximadamente el 3,2% de la población de Estados Unidos, pero el 4% de la fuerza laboral del país. Los inmigrantes indocumentados son la columna vertebral de muchas industrias vitales en todo Nueva York. El 70% de los trabajadores indocumentados en Nueva York son trabajadores esenciales. Sobre más hechos, como el informe se llama Facts o Hechos, en otra orden de ideas, aseguran que los inmigrantes impulsan el crecimiento de la fuerza laboral, obviamente vinculado también con el tema económico. La nueva inmigración ayuda a la economía de Estados Unidos a compensar las tasas de natalidad en declive, el lento crecimiento de la población y los residentes que se mudan fuera de la ciudad. Si no fuera por los inmigrantes, la fuerza laboral de Estados Unidos estaría disminuyendo. Los trabajadores inmigrantes en general actualmente constituyen alrededor del 18% de la fuerza laboral de Estados Unidos, un máximo histórico. En la ciudad de Nueva York, los inmigrantes comprenden el 36% de nuestra población, dicen, y el 43% de nuestra fuerza laboral. No le quitan empleos a los trabajadores nacidos en el país. Tienen más probabilidades de ser empresarios que los estadounidenses nacidos en el país. La evidencia ha demostrado que los inmigrantes en realidad crean más empleos de los que ocupan. Proporcionar más caminos hacia el estatus legal para los trabajadores indocumentados ayudará a aumentar los salarios para todos. Estados Unidos actualmente enfrenta una escasez de mano de obra. En este momento, los últimos datos muestran que tenemos 9,5 millones de ofertas de empleo en Estados Unidos, pero solo 6,5 millones de trabajadores desempleados. Eso significa que si cada trabajador desempleado encontrara un empleo, todavía habría 3 millones de ofertas de empleo libre, dice la institución. Mientras que la ciudad de Nueva York disfruta de una tasa de participación laboral mucho más alta que muchas otras partes del país, la ciudad de Nueva York ha perdido más de 100,000 trabajadores desde febrero de 2020. El estado de Nueva York continúa viendo escasez de mano de obra en sectores como el cuidado de la salud y el hogar. Las tasas de oferta de empleo en Nueva York todavía están por encima de los niveles previos a la pandemia. En una encuesta especial reciente, las empresas del estado de Nueva York informaron que aproximadamente el 4% de sus empleos totales están actualmente sin cubrir, en comparación con las ofertas de empleos previas a la pandemia, que constituían alrededor de 2% de su fuerza laboral. El Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York ha identificado 39.456 empleos abiertos para migrantes y solicitantes de asilo en Nueva York. Al respecto del tema del asilo, la institución dice que buscar asilo es inmigración legal. Llegar a la frontera para solicitar asilo es inmigración legal. Todo solicitante de asilo, sin importar de qué país provenga, tiene el derecho de que sus reclamos sean escuchados y adjudicados a través de nuestro sistema de inmigración, aseveran. El derecho a solicitar asilo en Estados Unidos está consagrado bajo la ley federal 8 U.S.C. Numeral 1158A1. Este derecho a buscar seguridad frente a la persecución también está garantizado bajo el derecho internacional. Las políticas dirigidas a disuadir a las personas de buscar asilo nunca han detenido la inmigración, aseguran. Las personas que huyen por sus vidas siempre necesitarán asilo, sin importar cuán cruelmente las tratemos. Individuos y familias de todo el mundo están huyendo de la persecución, la tortura, la violencia y la inestabilidad en sus países de origen. Muchos de los solicitantes de asilo que han llegado a la ciudad de Nueva York provienen de países como Venezuela, Mauritania y Haití, donde el Departamento de Estado de Estados Unidos ha identificado abusos de derechos humanos prevalentes, incluyendo tortura, encarcelamiento y esclavitud.
Si quieres leer más de este reporte oficial completo, te lo dejo aquí en la descripción de este video junto al resto de las fuentes consultadas para este episodio. Ahora bien, pasando al tema de las denuncias de familiares de migrantes que me llegan sobre venezolanos que tienen meses detenidos con orden de deportación, debo decir que hasta la fecha sé de casos en particulares, esto no hay que generalizar, en los que han liberado a migrantes en territorio estadounidense, aún con orden de deportación. Por supuesto, con ciertas condiciones particulares, ya que como yo lo informé en el episodio 14 de este podcast, que se los dejo aquí, los vuelos de deportación a Venezuela están detenidos desde enero de 2024. Así que si quieren consultar este episodio, los voy a etiquetar en este video. Sin embargo, me siguen llegando denuncias. Buenos días, mi nombre es Ugolina Guasimucaro, cédula de identidad 9.545.271. Mi hijo se llama Pedro Miguel Amaro. Él decide irse en busca de nuevas oportunidades para el bienestar de su familia, dejando aquí su hija de 1 año para costearme el tratamiento el cual yo amerito, porque aquí en Venezuela las cosas son difíciles, los sueldos no alcanzan. Bueno, después de esa larga travesía, él logra llegar con mucho esfuerzo y sacrificio, cruza la frontera por Piedras Negras, se entrega a las autoridades, donde lo tienen 2 días. Luego de ahí lo trasladan a Michigan. Allá le hacen la prueba del miedo creíble y la traducción no lo ayudó. Y le dijeron que no lo había pasado y que él estaba deportado. Entonces, después el 18 de diciembre, en la madrugada, lo sacaron y lo llevan a Luisiana. Ahí le dijeron que le iban a hacer una entrevista para que se buscara un patrocinador, que cuando tuviera 90 días, se le cumplieron los 90 días y no le hicieron la entrevista. Le dijeron fue que él estaba deportado. Y entonces, desde ahí no le han dicho más nada, y le dijeron fue que lo van a volver a deportar a Michigan, y eso es una cárcel. Y mi hijo él no tiene, es un muchacho sano, trabajador, no tiene antecedentes penales. Él se fue en busca de una nueva oportunidad. Y al igual que él, están muchos a la espera de nada porque no le dan respuesta, y hay muchos que están casi en depresión. Así que yo le pido a las autoridades que reconsideren el caso de mi hijo y que me ayuden, por favor, que soy una madre desesperada. Ayúdenme, por favor, a que mi hijo salga de ese sitio donde lo tienen, porque yo no quiero que lo trasladen a Michigan, porque esa es una cárcel y él no es ningún delincuente. Muchas gracias. Mi nombre es Johanna Leal, soy venezolana, cédula 13986285. Soy la mamá de John Briñez Leal, con documentación colombiana 1038900. Él actualmente está detenido en Estados Unidos en el Centro Correccional La Salle Llena en Luisiana. Anteriormente estuvo detenido en el Centro Correccional Adams en Mississippi. Su sueño, sus ideales era irse a Estados Unidos para tener una mejor calidad de vida, ya que él tiene 2 hijos. Pero lamentablemente, bueno, está en las condiciones que está. Él se entregó a las autoridades migratorias pasando el río Bravo. A él hicieron el miedo creíble en el correccional Adams. Le hicieron el miedo creíble, el cual no pasó. Ahí duró aproximadamente 1 mes. De ahí lo traslada al
a La Salle llena en Luisiana, donde lleva aproximadamente 2 meses. Allí tiene esperando su orden de deportación, pero todavía no sale. Por eso es el llamado a las autoridades para que me ayuden con el caso de mi hijo, a ver si él puede ser deportado directamente acá, a Colombia, con su documentación de acá, ya que él se encuentra en unas condiciones deplorables en donde está. Se encuentra en un estado depresivo, no tiene atención médica, de hecho tiene un hongo, según lo que me comentó, un hongo en el pie que ya le duele, que no puede más con él. La comida, no le están dando la comida como es. Entonces ya ese estado depresivo a mí también me tiene depresiva y preocupada, porque ya en verdad ya yo no hallo qué hacer con esta situación de mi hijo. He hecho todo lo posible por él. He visitado entes, he ido a Cancillería acá, he ido a Atención al Migrante, he ido a todos lados. Yo como madre me preocupo por esa situación. Ahora, si hubiese la posibilidad de que él fuese deportado acá, sería buenísimo. O sea, yo creería que con su documentación de acá se puede hacer. Otro de los datos que quería dar en este episodio directamente de la Oficina de Protección Fronteriza CBP es el histórico descenso de los cruces irregulares de venezolanos en febrero 2024. Y es que en líneas generales, de distintas nacionalidades, también habría bajado en marzo, al menos de manera extraoficial según datos que obtuvo el medio CBS News de la agencia. Recuerden que es solo después de mediados del siguiente mes cuando se da a conocer los datos del mes anterior. Cito, agentes de la patrulla fronteriza detuvieron a más de 137,000 migrantes que cruzaron la frontera sur de Estados Unidos de manera irregular en marzo, una baja de casi 141,000 en febrero. Citas preliminares de aduanas y protección fronterizas confirmadas por 3 funcionarios estadounidenses aseguran esto, publicó el medio. Desde hace un año más o menos no se veían cifras tan bajas de cruces. Febrero cerró con 3,184 encuentros por parte de la patrulla fronteriza con venezolanos en la frontera sur de Estados Unidos con México. La cifra más baja en todo el año que se registró fue la de febrero de 2023, con 1,457 cruces, aunque para enero, es decir, el mes anterior del año pasado, los cruces cayeron a 2,348, pero yo estoy hablando en el lapso del último año, de febrero a febrero. Sin embargo, no podemos analizar estos números aislados. Para que tengan una idea, solo en febrero de 2023 a febrero de 2024, que es el último mes oficial del que aún tenemos datos como tal oficiales, entraron entre los puertos fronterizos 270,626 venezolanos. Y si a eso le sumamos quienes lo hicieron a través de una oficina de inmigración, por ejemplo, da un total de 371,842 venezolanos en un lapso de un año, febrero de 2023, febrero de 2024. Es decir, aún la cifra de cruces de encuentros irregulares supera con creces a los que han pasado por una oficina de operaciones de campo, lo que se conoce como OFO en inglés, casi un 40% por encima. La mayor crisis humanitaria de las Américas, generada por la dictadura, sin duda alguna repercute en este flujo migratorio, sin precedentes. El año pasado, en septiembre, se registraron niveles récords con casi 55,000 encuentros con venezolanos en la frontera sur. Esto solamente quienes cruzaron de forma irregular. Cuando digo que hay que saber leer los números y dar contexto también, hay que tomar en consideración otros datos como los cruces por el Darién, por ejemplo. Esto es un dato clave porque por la selva en el primer trimestre de 2024 se rompió récord en promedio de 1,200 inmigrantes diarios. Esto si comparamos con 2023. ¿Qué quiere decir esto en contraste con los datos que ya veíamos de declive de cruces entre México y Estados Unidos? Bueno, más de 109,000 migrantes cruzaron el Darién en este primer trimestre, frente a los 87,000 en el mismo periodo de 2023. En otras palabras, señores, la gente se está quedando atrapada en México. Los datos filtrados por la Oficina de Washington para América Latina, o que se conoce como WOLA, muestran que la migración ha aumentado desde febrero desde 3 países. México con un 5% más. Venezuela, escuchen, con un 88% más.
y Ecuador con un 35% más. Este sería un aumento importante en la migración desde Venezuela, reseñó el ente. ¿Qué viene en los próximos meses? Amanecerá y veremos. Para finalizar, les traigo una información importantísima para nuestra comunidad de inmigrantes venezolanos en Estados Unidos, sobre todo para quienes están en proceso de asilo y tienen un permiso de trabajo o lo que se conoce como el documento de autorización de empleo, EAD, por sus siglas en inglés, porque precisamente el permiso de trabajo ahora tendrá una extensión en su validez de 540 días, escuchen, después de vencido, mientras que usted haya hecho la renovación y esté esperando que le llegue la nueva tarjeta, probablemente por 5 años más de vigencia, según actualizó recientemente el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos. Estamos hablando de septiembre de 2023 para ciertas categorías. Esta extensión de duración de 5 años en vez de 2 años como lo hacía antes. En relación a esta extensión, aquí te dejo un video explicativo a detalle con las claves sobre el tema para que verifiques si estás dentro de estos grupos a los que ahora se les renueva el permiso de trabajo por 5 años. Cito, alargar temporalmente la prórroga automática existente hasta 540 días evitará fallos en las autorizaciones de empleo, dijo Ur Yadao, quien es directora de USCIS. Los dos grupos más grandes beneficiados por el cambio serán los solicitantes de asilo y los ciudadanos extranjeros que están en proceso de cambiar su estatus a residencia permanente. En total, hasta 800,000 inmigrantes corrían el riesgo de perder sus permisos de trabajo sin la nueva norma, aseguró un portavoz de la agencia y según reseñó el medio The Hill. Si quieres que haga un video para la sección de recursos, cómo lo hago, explicando qué documento debes llevar a tu trabajo o al DMV para renovar tu ID o tu licencia con esta extensión, escribe la palabra permiso de trabajo en los comentarios de este video. Es importante mantenernos bien informados para no alimentar teorías de la conspiración y difundir falsas noticias. Siempre digo que hay que conocer la razón detrás de esta crisis humanitaria que viven los venezolanos, lo que hay detrás para entender lo que está ocurriendo. La cantidad de venezolanos en Estados Unidos se ha duplicado en los últimos 2 años fiscales y estamos hablando de 2 años fiscales y pico. Somos más de 1.200.000 de venezolanos según cifras oficiales aquí en los Estados Unidos, así que hay que tener empatía. Por eso este hashtag que llevo tiempo usando en mis redes sociales para responder comentarios xenofóbicos y llenos de odio, ahora se traslada a mi pecho con orgullo. El orgullo de reivindicar la imagen del venezolano trabajador, bueno y echado para adelante, que somos la mayoría, porque unos pocos delincuentes y mala conducta no nos representan. Y tú también puedes tenerlo en tu pecho y ser difusor del mensaje. Con esta campaña quiero decirte que tener empatía no quiere decir que compartas punto de vista, para nada, sino ponerte en los zapatos de los demás e imaginarse lo que pasa por su cabeza a la hora de emigrar y huir de la mayor crisis humanitaria de las Américas. Por supuesto, generada, como les decía, por la dictadura de Venezuela. Somos casi 8 millones de venezolanos desplazados por el mundo y los que faltan por contabilizar. Pero definitivamente unos pocos mala conducta que se hacen virales y que hacen mucho ruido no me representan. A mí no me representan como venezolano. ¿Y a ti? Entonces, llevarías este mensaje con orgullo en tu pecho, porque los buenos somos más empatía, menos odio. Si llegaste hasta aquí, te pido que le des me gusta, comentes y compartas. Recuerda suscribirte y activar la campanita para que te lleguen en las próximas notificaciones de mis videos y así apoyas este proyecto periodístico independiente y me ayudas a que YouTube recomiende mi contenido a otros usuarios que le puede interesar y crecemos nuestra comunidad. También sígueme en mi Instagram, TikTok, Threads y X a través de @RicardoLoDice para estar en contacto directo y crecer nuestra comunidad. En Instagram tengo un canal de difusión en el perfil donde mando notas de voz e informaciones más inmediatas. Amigos, será hasta un próximo episodio de Ricardo lo dice migrando. Se les quiere. Ricardo lo dice migrando.